Bueno, esto decía el intendente hoy en una rueda de prensa en el Consejo Municipal. Estuvieron nuestros compañeros del noticiero de CID. Vamos a compartir lo que decía José Corral. Audiencia, una reunión con el presidente del directorio de la empresa provincial de la energía. ¿Qué respuesta pudo dar ante, tantos y reiterados aumentos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es positivo que el directorio completo de la EPE se haya hecho presente ayer en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Me parece que es una buena medida hacerse presente frente a los reclamos que a veces los legisladores solemos tener. De hecho, no fue una costumbre en el gobierno anterior de Antonio Bonfatti que los funcionarios se hicieran presentes ante requerimientos. Cuento una anécdota: he visto más ministros ahora que son asesores de algunos diputados en esta época de Bonfatti que cuando eran ministros en su gobierno anterior, digamos. Pero aclarado esto o hecho esta salvedad, la verdad es que tenemos alguna diferencia de criterio con el directorio de la EPE muy importante. El aumento que la EPE ha producido a partir del 27% en diciembre y este 55-56% que se va a trasladar a la boleta de abril, que va a redondear en 4 meses más o menos un 100% de aumento en la tarifa de servicio eléctrico para uso residencial, está justificado sobre la base de la quita exclusiva de los subsidios que Nación ha hecho a Camesa, y ese precio de la energía más caro que absorbe la EPE, en vez de absorberlo la provincia y ver cómo lo distribuye, se ha corrido y pasa directamente al bolsillo del usuario. Es decir, la explicación técnica es que la EPE gastaba o iba a gastar 1.000 millones de pesos en compra de energía a Camesa, con la quita de los subsidios nacionales va a tener que gastar 4.800 millones de pesos. ¿De dónde salen los 3.800 millones de pesos que hay la diferencia? Bueno, la EPE y la provincia resolvieron que salgan del bolsillo de los usuarios. Nosotros, ¿es una decisión? Sí, yo creo que es una decisión. Porque desde la provincia te plantean eso, decir, bueno, pero ¿qué quieren que hagamos nosotros si nos cobran más cara la luz? Se la tenemos que cobrar más cara. Yo creo que es una decisión política, desde mi punto de vista errada, y además injustificada. Porque aquí viene la otra parte. ¿Qué pasó en 8 años cuando la luz estaba subsidiado y el costo de compra de energía no aumentaba, y sin embargo la boleta de la luz en Santa Fe sí? 451%, según el cuadro tarifario de la propia EPE, aumentó de febrero del 2009 a febrero del 2016 el uso de la luz. 451%, sin que aumente el costo de la energía que compraba el mayorista la EPE, por lo cual, en términos generales, EPE decidió transferir el aumento del precio a los usuarios, pero nunca transfirió el beneficio de los subsidios en la compra de energía. Es decir, el santafesino nunca terminó pagando energía subsidiada, porque esos subsidios no estaban brindados en la EPE. La EPE los recibía, los amortizaba, pero a vos te seguía aumentando la boleta de luz. 3 aumentos hubo del 2007 a la fecha. ¿Cuáles son las justificaciones? Bueno, inflación, paritarias, recomposición salarial e inversiones. Ninguna de estos 3 ítems supera el 300%. Los aumentos superan 450% en el uso doméstico, 500 y pico en el uso industrial. ¿Es superavitaria la empresa provincial de energía? Sí, es superavitaria. ¿Se explicó ayer o le preguntaron qué pasó o qué pasa con los fondos que termina recaudando la empresa provincial de energía? Es una situación rara porque es superavitaria, pero en más de una oportunidad, por ejemplo el año pasado, la EPE tuvo que paliar un bache financiero, administrativo, con aporte del Tesoro Provincial. Por lo cual, digamos, el superávit que se genera sobre la base de la mayor recaudación no se ve expresado finalmente en el comportamiento administrativo de la empresa. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, es lo que nosotros todavía tampoco entendemos. Vuelvo a repetir, cuando uno mira los presupuestos y cuando uno mira los índices de recaudación de la EPE y cuando uno mira qué es lo que costaba antes y qué es lo que cuesta ahora la energía, deberíamos tener una empresa que realmente no solamente sea superavitaria, sino que se haga y que se hagan las inversiones que se corresponden. Además fue una empresa, perdón, diputado, fue una empresa deficitaria mucho tiempo. Pasa a ser una empresa superavitaria, lo cual implica también buenas gestiones, o uno por lo menos así lo entiende. Ahora, esas buenas gestiones deben verse reflejadas en el servicio, en la calidad del servicio y también, ¿por qué no?, en el bolsillo de los aportantes en la empresa provincial de energía, que eso no sucede. Bueno, digamos, el punto más, yo creo que más difícil de explicar de parte del propio directorio es ponerse en lugar del bolsillo del usuario, que es lo que nosotros tratamos de hacer ayer. Uno puede agarrar una tablita, hacer una contabilidad, explicar el cuadro de inversiones, el cuadro tarifario, cómo se ha ido modificando, pero la verdad es que la gente sigue pagando cada vez más cara la luz en su casa. Y les vuelvo a repetir, en algunos casos, porque de acuerdo a la franja de consumo que se encuentran, los aumentos van a ir del 100 al 1000%.
Voy a dar un ejemplo puntual para el tema del uso industrial. Hay empresas que estaban pagando 500, 600 mil pesos de luz por el uso industrial que tienen, que van a recibir una boleta en abril de más de 2 millones de pesos. ¿Cuál es la reacción inmediata de una empresa que sucede esto? Tengo que cerrar y echo trabajadores. Digo, para que entendamos cuál es la problemática seria y real de la energía. No, bueno, pero tiene que haber algún programa de asistencia a la industria o algo por el estilo, bueno, tarifas diferenciadas. Bueno, no tiene la EPE todavía claramente desarrollado esto. Tiene algunas tarifas que yo creo que son importantes, digo, hay una tarifa especial para jubilados, una tarifa social, pero todavía no hay, por ejemplo... una tarifa industrial. Sí hay, digo, pero hay una tarifa diferencial, pero no hay todavía una tarifa que realmente permita, o una factura que realmente permita que las empresas no sufran lo que van a sufrir a partir de abril. No pensemos solamente en la industria o en las grandes empresas que tienen esta cifra de consumo. Los pequeños comercios. Te voy a dar un ejemplo. Un amigo tiene un Fútbol 5. El tipo paga 5, 6 mil, 7 mil pesos de luz habitualmente porque tiene turnos a la noche. Un Fútbol 5, algo que nosotros los varones generalmente vamos mucho a jugar y que siempre hay gente que va, hay grupos y turnos fijos, algunos también hay turnos de mujeres. Le aumenta casi el triple, porque además mientras más consumo tenés, más caro es el kilowatt. Entonces pasa de pagar a lo mejor 5 lucas o tener un costo operativo, lo pongo en números por ponerlo, sí, es así, de 5 mil pesos a 15 mil pesos. O 20 mil pesos. No es lo mismo, o sea, se te caen los números, tenía un empleado y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le pago? Se me achica y se me cambia el negocio por completo. O se traslada el costo de la cancha. O se traslada, es como me decía ayer, la heladera. Teníamos el otro día una reunión con gente vinculada a la cultura y dice, bueno, la entrada a los teatros va a tener que subir de 200 a 900 pesos para solventar lo que implica el mantenimiento energético de un cine, de un teatro. Digamos, es una situación que realmente yo creo que la provincia, yo no creo que haya mala fe, sí creo que falta inventiva. Creo que la provincia, el Estado provincial, debe buscar maneras de resolver una situación que va a impactar de lleno en la gente, esto es lo que preocupa. Por ejemplo, si se está recibiendo casi 600 millones más de pesos de coparticipación a raíz de un fallo histórico que ha sido beneficiado o ha beneficiado a la provincia de Santa Fe en la falta de tracción del 15%, ¿por qué no subsidiar de alguna manera por lo menos los bimestres más cargados? Porque además todos sabemos que noviembre, diciembre y enero, febrero, donde funciona el aire acondicionado, donde hay ventiladores de techo, donde hay mayor calidad de energía por los freezer, van a ser meses dramáticos respecto al consumo que generalmente se da en los bimestres siguientes. Entonces me parece que hay que buscar algunas razones para empezar a pensar que la empresa puede funcionar bien, pero que evidentemente eso no se traslada a lo más importante, que es la sensación que tiene cada usuario en el bolsillo. ¿Se planteó desde la empresa un esquema de números? Es decir, si solventaríamos desde el gobierno, nos costaría tanto dinero, la inversión sería tanta, en algún momento se barajó esa, aunque sea como posibilidad. No, la verdad que no. Nosotros por eso hicimos hincapié en esta situación de tener algún margen de creatividad para que se busquen soluciones alternativas. La empresa, sobre la base de la absorción de esos 3.800 millones de pesos de diferencia entre el costo anterior y el costo actual, decidió automáticamente, por una decisión política, técnica, trasladarlo directamente a la factura de los usuarios, que nosotros entendemos es una decisión totalmente desacertada, ¿no? Y no hubo, por lo menos ayer, no hubo por parte de la empresa en ningún momento alusión a algún plan B que implicara medidas paliativas a lo que, vuelvo a repetir, en algunos casos van a ser aumentos dramáticos. No quiero ser apocalíptico, pero digo, van a ser aumentos dramáticos. Estoy hablando de facturas de empresas, por ejemplo, que hoy están pagando 20.000 o 30.000 pesos, que son pequeñas pymes. 150.000. Exactamente. Sí. Es el dato que circula por estos días respecto al y reconocido por el propio directorio ayer, digo. Sí, y pensá también en la economía informal, digo, el pequeño negocio claro, de barrio que lo tiene en su casa con las heladeras y demás. Bueno, por eso el aumento de los costos energéticos en Buenos Aires van a seguir siendo menores. Claro. Porque sí es verdad que se quitan los subsidios, también es verdad que de Norte y de Sur no aumentaron en los últimos 7 u 8 años la tarifa. Y hoy el 300% de 8 o de 10 pesos que se puede estar pagando subsidiado es mucho menos que el 50% de 5.000 o 10.000 pesos que se está pagando hoy. Solo que quieran preguntarle a Busato sobre este asunto, propongo cambiarle de tema. Sí, como no, dale. Hoy lo escuchaba Luis Rubedo en una de las radios locales hablar, no digo denunciando una situación rara, sino mostrando disidencia y apuntando a Rossi, Agustín y a Perotti respecto a un posible acuerdo de cúpulas
del PJ para quedarse con la conducción del partido que elige sus autoridades en los próximos días. Si es que está abierto. ¿Cómo? Si es que está abierto. Sí que está abierto el partido. Así que está abierto el partido por el reclamo de los empleados. Un tema llevaba al otro. ¿Querés arrancar por el tema, el primero que te decía? Están ustedes viendo un acuerdo cupular que tiene el interés de desconocer la palabra de las bases y quedarse con la conducción del PJ, y después, si querés, hablamos de los No, empleados. para nada. No, lo que nosotros hemos dicho, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, es que el peronismo tiene que hacer un esfuerzo por generar procesos de unidad que permitan metabolizar las diferencias y generar puntos de coincidencia que permitan avanzar hacia una estrategia nacional, provincial, y a llevar el partido a los lugares más sensibles que creemos que es donde el partido debe estar. Digo, los lugares sensibles tienen que ver con acompañar los reclamos de los trabajadores, con fijar posiciones concretas respecto a políticas provinciales o políticas nacionales. Y la verdad es que sinceramente nosotros como sector, y creo que ningún otro sector ha participado de acuerdos populares, ni mucho menos tampoco se han hecho reuniones en términos formales respecto a la suerte del partido. Me parece Tampoco para espantarse, digamos, son dos dirigentes importantísimos. No, está claro, lo que digo es, a mí me da la sensación de que hay una situación de reflexión profunda del justicialismo y una estrategia de tratar de combinar todas las energías en otras cosas que no sean seguir dividiéndonos y seguir generando fisuras internas que son innecesarias. Eso ha llevado a que todos hablemos con todos, y me parece que es saludable, que es sano y que nos tendría que fortalecer, no debilitarnos. Posiblemente haya dirigentes, como el caso de Luis, que vean las cosas de otra manera, que hayan tenido otras intenciones, como la de participar en una interna, y hoy, no teniendo la posibilidad de hacerlo, bueno, esté claramente en una posición contraria a la nuestra, pero solo lo que hicimos lo venimos sosteniendo y lo hemos sostenido y lo vamos a seguir haciendo. Cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? Me refiero al sector de la corriente, al sector que encabeza Agustín Rossi, al sector del que participamos nosotros. Pero en algún momento estaba Luis Rubeo en ese sector. Sí, bueno, pero es público y notorio que Luis, sobre el año pasado, políticamente tomó una decisión que fue la de construir un espacio propio y se alejó del espacio del que participábamos nosotros, ¿no? Y respecto a los empleados, contalo brevemente para si alguien no lo conoce. Respecto a los empleados, el partido hoy tiene una situación dramática con sus empleados. Hay 10 familias que son las que trabajan en el partido que no pueden cobrar sus salarios en tiempo y forma, que estamos adeudando hoy más de 2 meses de salario, y que realmente tiene que ver con una situación de desprolijidad que se produce a partir de la falta del aporte que nuestra Carta Orgánica manda para los funcionarios provinciales en este caso, que es el 8% de nuestro salario. Y en ese sentido, hasta que no se normalice la situación, el partido está cerrado, el programa electoral no se puede desenvolver con una normalidad y peligra la suerte de las autoridades entrantes, ¿no? ¿Y Leandro, eso es voluntario o es compulsivo, digamos? La Carta Orgánica es clara, que es un aporte obligatorio, digamos. Obligatorio. Ahora, pero no tiene carácter de compulsivo porque una asociación civil no puede recargar el funcionario tiene que llevar el 8% de su salario al partido, digamos. Ahora, yo voy a hacer lo que yo hago. Yo me presenté cuando asumí como legislador ya en el periodo pasado a la Secretaría Administrativa de la Cámara, llevé una nota firmada por mí diciendo que yo necesitaba que me descontaran por planilla un aporte que automáticamente se descuenta y se va al partido. El 8% en el caso de los diputados, de los senadores. Sí. ¿Cuánto tiene el bloque de senadores del partido? 11 senadores. Bueno, de los 11, tengo la lista acá y cuánto aporta cada uno. Mañana la vamos a mostrar. Ninguno aporta el 8%. El que más aporta, no llega al 2-3%. Bueno, por eso digo, me parece. Pero ¿cuánto cobra un empleado en el PJ? No tengo idea del convenio. Son 10 familias. Pero sí, estamos hablando de 10 familias. La verdad que es una situación. Hay 10 familias que hace 2 meses que no cobran el sueldo. Ahora, ¿puede ser un funcionario del PJ candidato a algo y no pagarle a los empleados? Yo creo que tendríamos que tener claramente alguna medida en ese sentido, no solamente siendo candidato a algo, sino también siendo autoridad, o en algún caso inclusive siendo afiliado. Digo, nuestra Carta Orgánica en eso es claro. En todo caso, repasemos si queremos la Carta Orgánica que tenemos o modifiquémosla. Pero me parece que hay algunas situaciones que se dan de trompada con la historia de nuestro partido y con lo que nosotros predicamos. Muy difícil decir que uno va a predicar la defensa de los trabajadores cuando no cumple con lo suyo. Digo, ¿no? Además hay legisladores que el aporte es 0. Y hay otros que son 100, 200 pesos. ¿Pero 100 literalmente?
Te voy a mostrar la Pero lista. una vergüenza. Hay un Es una senador. tomada de digamos. pelo, es Mirá, una tomada de pelo. De todos los senadores, hay 3 que no aportan, 0 pesos. Solamente senadores. Hay uno que aporta 200 pesos. Otro, esto es el mes de febrero, que aportó en el mes de febrero 400 pesos. Otro 1100, 1100, 1100, 1300. 1300 es lo máximo. De un sueldo de un senador. Yo no le quiero El recaer 8%. a nadie, ¿no? Pero me No, parece que pero a ver, también Juanma. están las autoridades partidarias, ¿no? Por Esto de supuesto, la autoridad del PJ, sí. Pero tenés Manejarse 10 PJ, familias, se te tenés carga, 10 ¿no? familias que hoy están necesitando cobrar 2 meses No, de pero atraso. bueno, Y además, otra cosa una te digo, barbaridad, ¿cuánto me hace que parece. viene esta situación? No, esta situación viene así. Viene de larga data, de antes de las elecciones. Sí. viene. La situación viene. Yo espero que esto se pueda solucionar. Yo creo que tampoco es mérito o responsabilidad exclusiva de un legislador o de un grupo de legisladores. Me parece que el partido tiene que ordenarse claramente en términos financieros y me parece que también hay que tomar claramente medidas de las cosas que se están llevando a cabo. Creo que debemos repensar la estrategia hacia adentro de nuestro propio partido de cómo nos organizamos, porque la verdad es que sinceramente no creo que la situación amerite para más. Te puedo preguntar por una cortita por lo que pasó en el Congreso de la Nación y sobre todo por los diputados kirchneristas que ingresaron por el Frente para la Victoria y que votaron a favor de la propuesta del gobierno, el tema de los Sí, fondos buitres. lo que pasó en el Congreso obviamente tengo una mirada negativa. Para mí fue un día triste, un día... Pero sobre todo la visión de los que votaron a favor Me son- parece que se convive generalmente en todos los espacios políticos y en la vida en general con gente que cree que es más importante que el conjunto. Han desoído claramente el mandato de la voluntad popular, desconocieron y desconocen el espacio político de donde vienen y trabajan claramente en favor de un círculo personal o un círculo grupal, desconociendo claramente cuál es la decisión del conjunto de los legisladores del Frente para la Victoria. Han sido funcional, yo entiendo lo que en algún momento han predicado combatir, entonces en ese sentido siento mucha pena por ellos, digamos, ¿no? Me parece que además, no lo digo exclusivamente por los legisladores del Frente para la Victoria, lo digo en general. Creo que si hay algo que tuvo bueno o de bueno los últimos 12 años, entre otras tantas cosas para nosotros, es que el nivel de la discusión política ha generado alguna huella indeleble que no va a ser tan fácil que la sociedad, no la dirigencia política, que la sociedad permite estos panquequismos permanentemente. Que los puede impedir es otra cosa. Ahora, que los perdone en términos sociales, me parece que es otro. Yo no sé si Diego Bocio va a poder caminar por algún sector del peronismo por los próximos 20 años con la tranquilidad con la que podía caminar. Y esto no es ni amedrentamiento, ni tampoco es una situación que a mí me genere alegría. Digo esto porque me parece que los niveles de discusión que se han dado en la Argentina en los últimos 12 años y el nivel de conciencia hacen que tampoco la gente olvide tan rápido. Leandro, Jorge Obey llegó a ser legislador por el Frente para la Victoria, acompañó la lucha, el reclamo del campo y volvió al Frente para la Victoria 20 minutos después, digamos. Depende, ese que Bocio va a demorar 20 años en regresar. Sí, es en la, bastante relativo. 125 pasé concreto, Obey votó a favor de la resolución 125. Se fue después. Claro, es verdad, sí. Se fue después, votó con los legisladores del Frente para la Victoria. Pero se fue sin medias tintas, se fue de verdad. ¿no? Sí, posiblemente, pero yo creo que Jorge Obey, y esto es una valoración personal, tenía una trayectoria política Pero distinta. claro, sí, ni hablar. 2 veces Pertene- gobernador de Santa Fe. Pertenecía a otra generación en donde habían vivido Está claro. inclusive los vaivenes del propio peronismo, y me parece que nuestra generación, a la que pertenece Diego Bocio, tiene, me parece, mucho menos margen para estas idas y vueltas en términos políticos, ¿no? Como legislador te tocó formar parte de una cámara que le posibilitó a Bonfatti endeudarse por 2.200 millones de pesos. ¿Con quién se iba a endeudar la provincia de Santa Fe? Porque ayer discutíamos acá, yo lo planteaba, el socialismo que votó a favor de este acuerdo y que puede acompañar, digamos, una gestión en la cual le pidió, por ejemplo, un crédito a Kuwait para hacer los acueductos. Mal podía hablar en un recinto nacional de que Argentina estaba aislada cuando tuvo la posibilidad, con una garantía de la nación, pedir plata a Kuwait para construir, en este caso, acueductos. Sí, pero además, vale bien la aclaración que haces vos. Una cosa es contraer deuda para realizar obras, Sí. empréstitos que tienen que ver con la construcción de acueductos. Y otra para gastos corrientes, Y digamos. otra es tomar deuda para seguir pagando deuda. Digo, y generar además un proceso
por lo menos vamos a ser positivos, de incertidumbre respecto al 93% de los bonistas. Pero te pregunto esto, Santa Fe bien puede todavía tomar deuda Sí. con otros fondos que no sean los yanquis o los de Se la está analizando, Unión Europea. de hecho nosotros Bueno, estamos viendo que hay un movimiento en ese sentido en la provincia de empezar a realizar estudios respecto a la colocación o a la posible colocación de deuda de la provincia. por lo cual es una respuesta interesante, ¿no? Los socialistas tendrán que aclarar por qué votaron de la manera que votaron cuando en Santa Fe, además el peronismo le habilitó esta situación el año pasado o el anteaño pasado para endeudarse para ejecutar obra pública. Vamos, bien puede tomar créditos que no sean los créditos que propone el Fondo Monetario para ir a buscarlo a otros lugares del mundo. Pueden dar fe en carne propia. Pueden dar fe en carne propia. Yo creo que lo que pasó en el Congreso, vuelvo a repetir, es una noticia que a mí me llena de incertidumbre y obviamente que me parece negativa. No quiero ser agorero, pero creo que estamos frente a una situación compleja en donde, por lo menos de mínima, vuelvo a repetir, se abre un proceso de incertidumbre muy fuerte y tienen que ver básicamente con cómo reacciono yo, bonista del 93% de los bonistas, que acepté que la Argentina, de buena fe, me redujera el 40, el 50% de mi deuda, que además me lo garantizara con 2 leyes que 2 años después termina derogando para pagarle el 3,5 que especuló. Entonces, la moraleja es: especulemos, no cumplamos y aguantemos que en algún momento cobramos, digamos. Uno puede decir, extraña la jurisdicción, sí, fue concedida, porque sí, bueno, me parece que hay algunos detalles en donde también hay que contemplar el análisis de la realidad, pero creo que retrocedimos y creo que no fue un buen paso para nada, ¿no?